aquí no. Los Pero, compañeros van iniciando y me van diciendo para pasar las diapositivas, ¿ya? Dene, ¿está en la primera diapositiva? Sí, está en la pantalla que dice cáncer de mama, grupo. Pero aquí en lo mío está en bibliografía. Sí, está en bibliografía. ¿Ahora? Sí. Ahora Bueno, sí. buenos días. Sí, ahora se cambia. Ya. Buenos días. Nosotros nos quedó ahora un tema grupal, que sería el cáncer de mama. Y todos nosotros vamos a hablar sobre esta enfermedad que es muy terrible. Y voy a empezar yo, Lucas. Puede pasar, Dene. Bueno, haciendo una introducción, primeramente como la definición del cáncer de mama, que es una enfermedad maligna, donde la proliferación desacelerada, acelerada y desordenada, e igualmente no controlada de las células de varios tejidos de la glándula mamaria, forma un tumor que invade los tejidos vecinos y así se metastatiza a los otros órganos. Los otros órganos igual son los pulmones, hígado, todo esto puede tener una parte del cáncer metastásico de la mama. Así como otros tumores malignos, el cáncer de mama es consecuencia de alteraciones en la estructura y función de los genes. Igualmente esto, hay otras literaturas que dicen que, además de que la persona no tenga alteraciones en los genes, así igual puede desarrollar en una escala de 50% de los cánceres, no tiene un origen genético de los cánceres de mama. Así igual, se supone que más del 90% de los tumores son malignos, además que la persona no tenga una enfermedad de Kedro, creo. Todos los otros son malignos, así igual tenemos los subtipos. Creo que va a ser hablado más adelante, pero tenemos los incitos que corresponden de 15 a 30%, así los invasores que tienen, dependiendo de su forma, que se infiltra, unos 70 a 85%. Pasa. Hablando de la epidemiología, además de tantos casos de cáncer de mama, esto se ha tornado un problema de salud pública mundial. En todo el mundo tenemos este problema. Igual así, a principal causa de diagnóstico de cáncer en mujeres y la primera causa de muerte. Aquí tenemos un gráfico de Latinoamérica, que la incidencia del cáncer de mama es muy alta. No sé si se ve mi puntero, ¿no? Es muy alta y solo pérdidas, por así decir, para la mortalidad del cáncer de pulmón, pero en muy poca escala, un 15% es elevado, ¿no? Y así, de acuerdo con las estimaciones por año, se presentan cerca de 1.6 millones, 1.600.000 casos por año en todo el mundo, y defunciones en torno de 410.000, casi 411. Y así, más de 4 millones de mujeres viven con ese cáncer de mama, pero no saben porque igual no tienen educación para hacer sus exámenes. Yo igual ya conocí personas que, que tienen sus nódulos y dije que esto es de ahí, no pasa nada. Igual aquí tenemos un gráfico que dice los nuevos casos y muertes de cáncer de mama desde 2018 a 2030, una estimación que fue hecha aquí en Latinoamérica y en el Caribe y en comparación con los Estados Unidos y Canadá. Esto nos dice que además que los países sean desarrollados, igual tiene una alta incidencia y una estimativa para 2030 sería que más de 300.000 casos solamente en Estados Unidos y Canadá. Es un problema muy severo. Próximo, Dani. Los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama suelen se dividir en cuatro incisos. Empezar por los biológicos, después los iatrogénicos, igual de los factores de riesgo con antecedentes reproductivos y
los factores de riesgo relacionados al estilo de vida. Lo que se puede hablar de los biológicos, que son los más, ¿cómo puedo decir? Que tienen una mayor predominancia, son el sexo femenino, igual la edad de la persona, si esto tiene más de 60 años, su vida menstrual mayor de 40 años, si su primera menstruación se dio antes de los 12 años, esto todo puede tener un riesgo de desarrollo del cáncer de mama, así igual ser portador de los genes BRCA1 y BRCA2. Los diatrógenos igual son la exposición de las radiaciones, todo que es hecho afuera del organismo de la mujer, ¿no? Y el tratamiento con radioterapia, eso ya hablamos que hace toda una transformación, todo un cambio en la estructura celular, y eso hace que pueda se desarrollar un cáncer no solo de mama, pero igual de otros. Los factores de riesgo relacionados con los antecedentes reproductivos, esto igual si no tiene hijos, si el primer embarazo se fuera después de los 30 años, ya se queda un factor que puede tener desarrollo de cáncer de mama. Se hace terapia hormonal o de pós-menopausa por más de 5 años, todo eso puede desarrollar, como vimos. Esto es un tumor hormonodependiente, ¿no? Igual los estilos de vida, tenemos que la alimentación, si es de baja calidad, si esta persona no tiene condiciones de tener una alimentación más variable, ¿no? Esto puede igual ser un factor de riesgo. Tanto grasas de animales, ácidos grasos trans, esto igual puede, es un factor de riesgo. Y el consumo de alcohol y tabaquismo, a mayor a 15 gramos por día. La mujer que hablamos mujer porque tiene mayor incidencia en las mujeres, pero hombres igual, a pesar de bajo, tiene riesgo también. Próximo de así igual para que todas las mujeres deberían saber eso, porque la tamizaje y detección oportuna es una herramienta fundamental para reducir la mortalidad. Si tiene un diagnóstico temprano de esto, si no hay metástasis, si detecta al inicio en etapa 1 con abajo de 2 milímetros, 2 centímetros del tamaño del tumor, se puede empezar un tratamiento y esto evitar muchos daños que el cáncer de mama puede traer. La mamografía es una herramienta muy buena que se puede detectar estos pequeños nódulos, ¿no? Igual el ultrasonido mamario y una resonancia magnética. Esto igual, antes de hacer todos estos exámenes por imagen, ¿no? Tenemos el TOC, el autoexamen mamario, que desde ahí se puede a unos 70% detectar las masas y así hacer un tamizaje de prevención. Bueno, y el objetivo de la mamografía de tamizaje es la detección temprana del cáncer de mama antes que se perciban bultos en el pecho, asegurando la alta calidad de mamografía y minimizando la exposición de las pacientes a la radiación. Así igual se ha detectado en los últimos 10 años que se tiene una reducción de 30% solamente con este examen de mamografía, ¿no? Y 70%, como ya hablé, se empieza con el autoexamen mamario. Esto es una responsabilidad de nosotros como futuros, ¿no? Profesionales de salud, a dar una educación a todas las mujeres que tienen más de 20 años, a hacer el autoexamen por lo menos una vez por año, y si estas mujeres ya tienen más de 40 años, hacer por lo menos una vez al mes para que se detecte, tenga esta detección y se previne, ¿no? Para que no se
para que se reduzca toda la mortalidad. Es eso, ahora paso a mi amiga Carla. Dentro de lo que es el diagnóstico, para su diagnóstico, pues nos vamos a guiar por tres pilares fundamentales, que es el estudio clínico, imagenológico y anatómico. En el estudio clínico, siguiente por favor. En el estudio clínico, pues como sabemos que se trata de un cáncer de mama, únicamente pues es el 75%, se va a tratar de una masa palpable, súper externo, ¿no? Estaríamos hablando de un bulto, un engrosamiento de la mama, que puede haber en lo que es también el 10%, una atelorragia hemática. No es muy común, ¿no? Pero estaríamos hablando, ¿no? De un derrame o presencia de sangre en el pezón. Así también puede haber una mastodinia, que es el dolor, ¿no? De la región de la mama. Y también de 2 a 3%, que es una retracción cutánea, como vemos ahí en la imagen. Esta retracción cutánea, pues, es debido a un nódulo duro que está adherido a planos circundantes o a planos profundos o superficiales. Bueno, y también decir que esto va a estar tomado por los ligamentos de Cooper. Estos ligamentos de Cooper, pues, es nada más que tejidos conectivos que mantienen el tono y la forma del seno. Bueno, y hablando un poquito de la mastodinia, que hablamos que es un dolor mamario, pues es un elemento inicial raro, ¿no? Más que todo que aparece acompañado de carcinoma inflamatorio. También puede presentar lo que es engrosamiento o pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre la mama. Bueno, en las lesiones avanzadas, siguiente por favor. Bueno, en las lesiones avanzadas tenemos lo que es el tumor que va a abarcar toda la glándula mamaria, como vemos ahí en la imagen, una invasión de la pared, también invasión cutánea y hasta presencia de metástasis. Dentro de lo que es una carcinoma inflamatoria, pues es otro motivo, ¿no?, de consulta, es un elemento clínico diagnóstico, que esto nosotros podemos evidenciar. El paciente va a presentar una mama erimatosa con todos los elementos inflamatorios, que es el dolor, rubor, calor, edema, también piel de naranja, a lo que se dice. Este diagnóstico, pues en este caso, se va a diagnosticar mediante una biopsia. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el estudio imagenológico, pues el principal método para detectar cáncer de mama es la mamografía. Esto en sus etapas subclínicas. Siguiente, por favor. Y en el estudio anatomopatológico, pues en cuanto al diagnóstico, se da previo a un tratamiento quirúrgico o también así quimioterápico, ¿no? Estas podemos contar con la función aspiración con aguja fina. Este tiene una buena sensibilidad, pero solo nos afirma si es positivo o negativo para la malignidad. Y lo que es la aguja de la biopsia con aguja gruesa, pues nos permite tener un cilindro de tejido, nos da información del perfil molecular, es decir, nos da el tipo de carcinoma invasor que es, y también una biopsia dirigida con arpón. Siguiente, por favor. Aquí vemos un cuadro, ¿no?, de estratificación del TNM. Esta estratificación del cáncer, pues
demás, pues se puede realizar mediante esto, ¿no? Que es útil para realizar el protocolo de estudio del paciente. Este cuadro pues nos ayuda, ¿no? Nos brinda información respecto al pronóstico y también nos sirve para orientar al paciente o sobre el tratamiento, nos ayuda a guiarnos en el tratamiento. Ahora voy a exponer el siguiente, por favor. Hablando un poco sobre la histopatología y sus clasificaciones, la clasificación más utilizada para la histopatología del cáncer es la de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dentro de ella vamos a tener lo que son los carcinomas ductales, que estos son invasivos y van a representar el grupo más frecuente de cánceres de mama. Están en un 70-80%. Y tienen varios sinónimos para su identificación. También se los conoce como carcinoma simple y de células esferoidales. También se tienen los carcinomas lobulares invasivos, que son los segundos más frecuentes del cáncer de mama. Estos están entre un 5 a 10%. Mayormente, la frecuencia de su presentación de este cáncer supuestamente se relaciona con el uso de terapia de reemplazo hormonal en la posmenopausia. También van a existir otros tipos de histopatologías pero son menos frecuentes, como el tubular, que es del 1 al 4%, el mucinoso, que es al 4%, el papilar, que es del 1 al 2%, y el medular, que es del 5 al 7%. Esto se lo considera mayormente de buen pronóstico, a excepción del medular, porque está en un riesgo intermedio. En la siguiente, por favor. En la clasificación molecular, esta clasificación se ha utilizado diversas técnicas como lo que es lo de bioinformática, biología molecular y genómicas. Estas técnicas han permitido encontrar diversos oncógenes y genes supresores del tumor que van a estar asociados a estas neoplasias. Uno de estos genes, por ejemplo, y oncógenes, y el más importante es el ER2-neo. Por ejemplo, como vemos en la tabla, va a haber diferentes subgrupos que van a estar definidos por el estudio de la técnica de biología molecular. Van a ver los subgrupos luminal A, luminal B, ER2 y triples negativos. Los luminal A y B son los que son de buen pronóstico. El ER2 es de malo y el triple negativo es el de peor pronóstico. Ahí vemos sus características a través de los receptores hormonales de estrógeno, progesterona, ER2 y índice de proliferación. Siguiente, por favor. En el tratamiento quirúrgico, este manejo quirúrgico se va a estar dividido en diversas etapas, como por ejemplo en tratamiento conservador, que este se va a referir a una resección tridimensional del tumor primario y del tejido sano, que esté con márgenes libres del tumor. Este se puede considerar mayormente en pacientes que tengan una adecuada relación del mama-tumor y que acepten recibir radioterapia a la mama después de la cirugía. En el tratamiento radical, hacen mayormente referencia a realizar una mastectomía en sus diferentes modalidades. Es muy necesario también tratar la región axilar, que se debe utilizar la técnica radiomarcador y colorante
en pacientes mayormente que se encuentran en clínicamente con ganglios axilares ipsilaterales negativos. O también se puede realizar una disección ganglionar axilar. En pacientes positivos a malignidad, es muy necesario tratar la mama con la región axilar. También en pacientes que estén en etapas avanzadas clínicas, en clínica 3, se va a requerir el tratamiento de quimioterapia. Después se requiere el tratamiento quirúrgico y finalmente el de radioterapia en el área de la cicatriz de la cirugía mamaria. El siguiente, por favor. Ya. También hay pacientes que van a requerir opciones de tratamiento quirúrgico posterior a la neoadyuvancia. Por ejemplo, se puede realizar la cirugía conservadora, que es la disección radical, con disección radical en la axila, perdón, que esta se va a referir a la resección tridimensional del tumor primario y del tejido sano circundante. Esta opción mayormente se va a dar en los pacientes que se les colocó un clic intratumoral antes del inicio de la quimioterapia, o también que presentaron una buena respuesta a la quimioterapia. Estas mayormente se van a manifestar a través de la reducción del tamaño del tumor o también puede ser la desaparición del tumor, que esto nos va a permitir la resección del mismo tumor con márgenes libres y sin afección. También está la mastectomía radical modificada, que va a consistir en la remoción del tejido mamario y la disección ganglionar axilar. Siguiente, por favor. En el tratamiento del cáncer de mama metastásico, sabemos que es meramente paliativo, pero sin embargo, esto se puede evaluar en el tratamiento quirúrgico solo en 3 ocasiones o 3 escenarios, que serían la de resección de enfermedad metastásica, primordialmente pulmonar o hepática. También otra sería la de resección tumor primario de la mama en presencia de oligometastasis ósea. Y en resección paliativa del tumor mamario en presencia de ulceración o sangrado. Hablando sobre lo que es el tratamiento médico del cáncer de mama, vamos a ver que tenemos varios, la terapia hormonal, la terapia anti-ER, la radioterapia, ¿verdad? Entonces, hablando un poco sobre el tratamiento citotóxico, normalmente esto se hace con el uso de antraciclinas. También se puede emplear el uso de adriamicina o también se le llama como doxorubicina. Este acompañado más una ciclofosfamida en 4 ciclos. O también se puede hacer una combinación, como por ejemplo del 5-fluoracilo, más adriamicina o epirubicina con ciclofosfamida en 3 o 4 ciclos. Bueno, también está ahí el grupo de los taxanos, como el paclitaxel, docetaxel, por 4 ciclos. En la siguiente diapositiva es para mostrarles lo que llegaría a ser los fármacos antineoplásicos que se utilizan, ¿verdad? Entonces ahí están cada uno por sus grupos. Tenemos a los grupos de los alquilantes, donde habíamos mencionado la ciclofosfamida, por ejemplo. Inferiormente a este grupo tenemos los derivados de platino, como el carboplatino, cisplatino, ¿verdad? Entonces, también tenemos abajo los de el grupo de los antimetabolitos, que, bueno, de estos el más utilizado en reumatología también es el metotrexato, perdón. Después aquí está lo que ya habíamos mencionado en la anterior diapositiva, algunos taxanos como el docetaxel, paclitaxel. Bueno, y bueno, también está aquí los inhibidores de la aromatasa y algunos antibióticos, que es solamente para mostrarles por grupos y
el esquemita, ¿verdad? Siguiente diapositiva. En la terapia hormonal, normalmente a las pacientes premenopáusicas se hace el tratamiento con tamoxifeno de 20 miligramos por vía oral, que van a utilizar por, bueno, todos los días por 5 años. Y también tenemos en las pacientes postmenopáusicas que se va a utilizar los inhibidores de la aromatasa. Esto igual también por 5 años. Se ha visto actualmente que hay estudios que sustentan que que se podría hacer el uso de tamoxifeno acompañado o sin el anastrozol. Esto, bueno, ya sería un uso para 10 años. Siguiente. Otro tipo de terapia también que podemos ofrecer es la terapia anti-ERB2, NEU. Esto como un tratamiento adyuvante también. El fármaco que más se utiliza en este es el uso del trastuzumab. Normalmente este medicamento no se los combina, no se administra con las antraciclinas. Esto porque ambos tienen cardiotoxicidad, entonces no se los junta. Bueno, y también se puede emplear junto con la hormonoterapia y radioterapia. Siguiente. En la radioterapia vemos que este nos va a ayudar a disminuir la recurrencia del tumor o a disminuir también sus tamaños, ¿verdad? Entonces, las dosis que se emplean en la radioterapia para una paciente son del 45 a 50.4 grays en 25 a 28 fracciones. Se hace máximo de 8 semanas. Esto posteriormente a la cirugía ya realizada. Y también cuando no se otorgue adyuvancia con quimioterapia o cuando la paciente también, bueno, es candidata también a recibir la radioterapia, ¿verdad? La siguiente. En la etapa metastásica, bueno, es importante saber, es importante en este tema hablar sobre los ganglios porque van a ser una forma de que se pueda diseminar, ¿verdad?, el tumor. Entonces, el número de ganglios es el predictor de la recurrencia de la enfermedad, ya sea locorregional o también a distancia. Y también nos va a decir, bueno, también de la sobrevida que va a tener esta paciente. Bueno, la sobreexpresión de ERB2, NEU, tiene altas tasas de metástasis. Estos ya a nivel visceral, también a nivel cerebral, que normalmente estas pacientes tienen una menor sobrevida de los 5 años. Los lugares más frecuentes donde hay metástasis son los órganos como el pulmón, el hígado, ¿verdad? Y bueno, ahí está el hueso. En lo que se ve en la imagen, bueno, es una radiografía de un paciente bueno, que ya se ve con metástasis, ¿verdad? Entonces, en los campos pulmonares. El tratamiento en este caso para la paciente va a ser el de tipo paliativo, ya con la intención de mejorar la calidad de vida de la persona, ya no tanto así con la intención curativa. Y bueno, hablar ahora sobre en caso de que la paciente o la persona presente tumores con receptores negativos, entonces se procede con la quimioterapia. Cuando la paciente o la persona presenta tumores con receptores hormonales positivos, entonces se procede con la hormonoterapia o endocrinoterapia. En los pacientes que tienen una sobreexpresión de ER2, ya que se les estaba dando
un esquema de tratamiento, entonces en este caso se le podría dar un doble bloqueo anti-ERB2-neo. Y bueno, cuando hay la presencia de metástasis óseas, se va a hacer se va a emplear el uso del bisfosfonato, esto con la intención de prevenir las fracturas patológicas. Cuando ha habido metástasis en el cerebro, se va a proceder a lo que es la radioterapia, la radiocirugía. Y en la metástasis visceral, bueno, eso ya se verá el abordaje, ¿verdad? Para extraer el tumor, ¿no? Y bueno, eso ya dependerá si se va a hacer una paracentesis, una, bueno, derivación de la vía biliar, toracocentesis, como ejemplo, ¿no? Bueno, hablando ahora respecto a las terapias de reducción de riesgo, como mis compañeros bien hablaron, hay varios factores de riesgos que ya son bien conocidos en el cáncer de mama. Bueno, y van a ser empleadas entonces estrategias que van a ser efectivas para reducción de riesgo de cáncer de mama. La primera cosa que debemos comentar es que se ha estudiado que no se ha demostrado ninguna disminución de los factores de riesgo al cambiar los modificadores de estilo de vida, o sea, una alimentación, sea ejercicios y todo eso, no han demostrado una disminución. Lo que sí sería muy útil para la reducción de ese riesgo sería la mastectomía total bilateral en los pacientes que tienen esos oncógenos, que serían el BRCA1 y el BRCA2, que tendría el riesgo de 56 hasta 84%. Cuando se hace esa mastectomía total bilateral, puede disminuir el riesgo hasta el menos de 90%. Y además de eso, como el compañero ya ha hablado anteriormente, que no se va a utilizar solamente como el tratamiento, se puede utilizar como reductor de riesgo, el tamoxifeno, raloxifeno, anastrozol y exemestano, todas en personas que ya son más de los 35 años. Bueno, ¿qué relación prende entonces la genética y el cáncer de mama? Bueno, la historia familiar del cáncer de mama se va a considerar un factor para el riesgo de su desarrollo. Sin embargo, solamente 5 hasta 10% máximo de los diagnosticados con cáncer de mama tienen un verdadero factor genético. Lo que sí se ha constatado es que los pacientes que tienen su madre o hermana diagnosticados también con cáncer de mama van a aumentar como 1,5 hasta 3 veces el factor de riesgo para complicaciones heterógenas. Pero hay situaciones que nosotros como médicos nos podemos orientar y pensar que estamos diante de un caso de un cáncer de mama hereditario. Son específicamente las siguientes situaciones. Cuando hay no mínimo 2 familiares de primer grado, siendo que uno de ellos se fue diagnosticado con el cáncer de mama antes de los 50 años. La otra situación es que 3 o más familiares de primer grado o de segundo grado son diagnosticados, sea en cualquier edad. La otra situación es que tenga antecedencia de cáncer de mama o de cáncer de ovario entre los familiares de primer y segundo grado. La otra situación sería un familiar de primer grado con cáncer de mama bilateral. Eso va a incrementar y nos va a hacer pensar que estamos diante de un cáncer de mama hereditario. Cuando también el cáncer de mama aparece en los hombres, como bien explicado el compañero, no es muy frecuente. O sea, cuando eso pasa tenemos que abrir los ojos. También cuando 2 o más familiares de primer grado o de segundo grado tienen el cáncer de ovario. Bueno, ¿y qué genes van a ser implicados en la patogénesis del cáncer de mama? Los principales serían el BRCA1 y el BRCA2. Estos genes van a sufrir mutaciones en sus respectivos cromosomas, que el 17 y el 13. Y el riesgo va desde los 50 a 85% para el BRCA1 y el de 10 a 40% para el BRCA2. Hay también el gen PTEN, que su mutación va a ser responsable por la enfermedad de Colden. Y su riesgo va desde los 25 hasta los 50% para el cáncer de mama. Hay también otros genes como el TP53, que es un
un gen supresor de tumores que va a trabajar en el cromosoma 17 y su mutación va a estar involucrada con el síndrome de Li-Fraumeni, que va a nos dar un riesgo de 56% para las personas de 45 años y mayor a los 90% a los de los 60 años. También el ATM, que es un conjunto de proteínas, ¿no? Relacionadas con ataxia telangiectasia. Son un conjunto de proteínas sinases que cuando van a sufrir mutaciones van a predisponer a la aparición del cáncer de mama. Hay muchos otros genes involucrados como el CHEK2, CDH1, PALB2, BRIP1, RADIS51D. En verdad, hoy en día ya se ha estudiado que hay más de 80, 90 oncógenos relacionados con el aparecimiento del cáncer de mama. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Aquí es nuestra bibliografía. Y eso es todo, doctor. Muy bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Muy buena la presentación completa con el TNM, la parte molecular que pensé que no lo iban a colocar, pero excelente, muy bien. Algo muy importante que tienen que saber que el cáncer de mama es uno de los cánceres muy frecuentes a nivel mundial, aquí en Bolivia, en Brasil y en cualquier otro país sudamericano, siempre está ocupando entre los primeros 3 lugares, ¿ya? El cáncer de mama, es, como ustedes lo explicaron, es muy frecuente en el sexo femenino, pero también se puede presentar en el sexo masculino. Generalmente el 99% se afecta al sexo femenino y solo un porcentaje del 1% es el que afecta al sexo masculino. ¿Okay? Los factores de riesgo son muy importantes como la menarquia precoz, menopausia tardía, el fumar, el sedentarismo, el consumo de píldoras anticonceptivas e inyectables por más de 5 años son factores muy importantes para que puedan predisponer a un cáncer de mama. Y aquellas mujeres también que tienen